En este episodio de Pioneros Stream Learning, conocemos la historia de Fernanda De Vita, fundadora de La Pecería, un emprendimiento que ha logrado destacarse en un rubro gastronómico con una propuesta innovadora y de calidad. Fernanda comparte su experiencia construyendo y posicionando su marca, mientras especialistas en marketing de diferenciación, redes sociales, finanzas y metodologías y procesos le brindan herramientas clave para optimizar su negocio y seguir creciendo en un mercado competitivo. Si te apasiona el mundo del emprendimiento y buscas estrategias para diferenciarte, gestionar mejor tu negocio y potenciar tu presencia en el mercado, este episodio es para vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pioneros. Mi nombre es Ricardo Benedetti y hoy vamos a hablar sobre la gastronomía, ese arte indiscutido en combinar sabores y compartir culturas. Sobre esto vamos a hablar con Fernanda De Vita, la creadora de La Pecería. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cómo iniciaste este negocio que se convirtió en un emprendimiento ya pyme exitoso? Hace muchos años que estaba en la gastronomía, en la costa, empecé a ver el mundo del servicio, de los pescados, de los mariscos. Y bueno, después de 20 años de trabajar en gastronomía fuera del área de pescados y mariscos, un día renuncié que era empleada de restaurantes. Bajo relación de dependencia. Sí. Estaba como encargada de compras, fui camarera de chica, o sea, siempre en el mundo de la gastronomía, o sea, que la conozco estuve en cocina, la conozco desde adentro. Desde Todos los cero. detalles y los secretos. Todo, la parte administrativa, compras, todo. Y bueno, y un día me fui durante 3 meses, todas las mañanas a las 7 de la mañana a Mar del Plata, a aprender de pescados. Iba a las plantas, a ver de qué se trataba. O sea que estabas en el rubro gastronómico, claro, no era pero, específico de pescado. No, pero me había llamado la atención los pescados. Y después, aprendí un montón de pescados. Empecé con un reparto de pescados, solo para los gastronómicos, con un servicio especial para gastronómicos en cuanto a calidad. O sea, mejoré la calidad de productos frescos, de productos no glaseados. Y después abrí La Pecería en la costa. Imagino el tránsito entre tu primer compra de pesca para venderla a los locales gastronómicos. Pesca fue una caja de langostinos, la pelé en la parte de atrás de la camioneta y después la envasé y la llevé. Sí, empecé de 0, realmente. Dijiste que la pelaste y la envasaste. La envasé. Bien. Y la llevé para un restaurante y empecé a vender restaurante. Después puse mi restaurante de pescados. Todo un proceso que ya nos vas a contar detalles y secretos. En este caso te invito a escuchar a un especialista en marketing a ver qué nos dice y lo comentamos. ¿Te parece? Sí. Para la diferenciación en la gastronomía, la narrativa y la decoración ayudan a que creemos historias. Y esas historias conectan y trascienden el producto, que es lo que todos queremos lograr. Porque de esa manera ese consumidor no va a venir solo una vez por un plato, sino va a querer permanecer en el local, disfrutarlo y tener una experiencia renovada cada vez que va. En ese sentido, algo que realizamos en mi consultora es una técnica llamada el encantamiento de clientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar desde que la persona está fuera del local y cada una de las instancias que va pasando mientras consume hasta la cuenta e incluso hasta que se va del negocio, y vamos a generar microexperiencias que potencien esa vivencia del local para lograr justamente diferenciarnos y que la narrativa sea completa. Tu marca La Pecería tiene una narrativa en particular, bien segmentada y Sí. se puede recrear una experiencia inolvidable para aquellos que vayan a conocerla. Contame cómo llegaste a ese punto de perfección. Por un lado, vengo de familia italiana, el recuerdo de mi abuela en la cocina sentada con la sopa y la comida casera, y necesitaba llevar a la gastronomía esa sensación de cuando uno se sentaba en la casa de la abuela. Y después necesitaba llevar el mundo del pescado, sacarlo de lo gourmet, de lo comer cada tanto. O sea, el pescado es muy sano. Si el ser humano comiera pescado todos los días, habría el 80% de enfermedades no existirían. Entonces quería llevar el amor del hogar y de lo que significa dar de comer, en lo que a mí me apasiona la gastronomía, llevarla a la esencia italiana de la abuela y del hogar y de la casa, y sacarla de lo gourmet, llevarla a la comida masiva para todo tipo de público, para todo tipo de edad, para todo tipo de familia,
que no sea el día especial que iban a un restaurante, sino llevarlo a lo cotidiano. Entonces ahí generamos en el restaurante, nosotros regalamos sopa, pan casero caliente y nuestros platos están argentinizados, o sea, hicimos el pescado de marisco, lo argentinizamos en lo que representa la familia, la reunión para almorzar o para cenar, con una esencia italiana. Entonces todos nuestros platos están intervenidos, o sea, no son gourmet, no son españoles, no son italianos, no son argentinos. Entonces, por ejemplo, mi paella no es la paella gallega, yo saqué ingredientes y reemplacé por otros ingredientes con el fin de no tapar sabores. O sea que, entonces, mi impronta es que vos llegas al restaurante, yo te espero con sopa y pan para que automáticamente tu mente te lleve a la casa de tu familia. Después, los platos son súper abundantes. O sea, mi objetivo es que vos cuando los veas te enamores. Entonces, vos ya vas a estar bien predispuesto. Que los olores no se tapen. Entonces, mis platos, vos podés diferenciar el olor a mejillón, el olor a langostino, los pescados. Los pescados compramos en barco directo real y eso lleva una trastienda, una logística enorme, muy compleja. Fileteamos nosotros para que el pescado sea fresco. Entonces yo siempre digo, nuestros pescados no tienen olor a pescado. Vos te sentás en la mesa nuestra y no sentís el olor a pescado del plato de pescado que vas a comer. Entonces, más allá de que ahora es llamado como marketing y todo eso, yo todo lo fui llevando desde un lugar de amor, queriendo transmitirle a la gente eso. El amor, la pasión y la capacitación importante para lograr el punto de excelencia al que arribaste. Todo esto fue puesto en una marca que está bien identificada, en una mixtura de tradiciones y que nos rememora nuestra casa familiar, materna, nuestras abuelas con sus platos de comida bien abundantes para que nos alimentemos con amor. ¿Cómo lo transmitiste en redes? Tenemos una especialista en redes que nos va a hablar sobre esto. Para viralizar contenido es importante que contratemos influencers. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tengan el mismo lineamiento que nuestra marca. Si nosotros queremos que ese influencer hable a nuestra audiencia, los valores de nuestra marca tienen que estar alineados con los suyos. De esta manera sí podemos hacer esa colaboración. ¿Trabajás con influencer? ¿Cómo trabajas eso? Sí. A esa parte yo no soy de la generación, no entiendo mucho tampoco. Pero lo delegué por completo a Ornella, mi hija, y ella se ocupa de esa parte. Bien, ¿y cómo lo trabaja? Lo transmite perfectamente, o sea, entiende el concepto para que en cada foto, en cada video, en cada frase se siga transmitiendo el concepto de puedes venir a comer, quedarte 20 horas en la mesa como si estuvieras en tu casa. Eso se percibe en el trabajo de redes sociales. En el trabajo de redes que hace Ornella, sí. Bien. Yo le comento a ella, hoy entró tal plato, tal pescado, esta semana tenemos un plato nuevo, se lo paso a ella y ella encuentra las herramientas para hacérselo. Qué importante delegar tareas y trabajar en equipo sintiéndote tranquila y confiada de que lo van a hacer bien. Sí. ¿Llegaste a ese punto en qué momento? Porque arrancaste sola en tu camioneta pelando langostinos. Sí. ¿Cómo llegaste a tener un equipo bien formado con delegación de tareas? Esa es la parte más complicada. Siempre estuvo Ornella, o sea, si bien yo fui toda la parte de Pinamar, como que la fui llevando prueba de error, es como que tantos años de prueba de error, acá en la pizzería de Palermo logramos poner lo mejor de todos esos años. Y ahí, Ornella que arrancó ahí conmigo, digamos, ella se ocupó de toda esa parte de transmitir. Y el amor que le pones se transmite en la emoción que sentís al contar esa parte de tu historia. Sí. Qué importante que es para los clientes recibir también la emoción y el amor que le ponemos a lo que hacemos. Y en este punto en particular, una de las herramientas fundamentales es tener bien en claro las finanzas. Escuchamos a un especialista sobre el tema números, ¿te parece? En un modelo de negocio gastronómico es muy normal los juicios laborales y la rotación del personal. Lo que tenemos que tener muy en claro acá es nuestro fondo de seguridad. Tenemos que tener un fondo creado, que yo siempre recomiendo que sea de 3 a 6 meses del punto de equilibrio del negocio. Y además, dentro de ese fondo tenemos que tener una porción separada para juicios laborales. El 10% de los colaboradores, es decir, 1 de cada 10, pueden hacer juicio. Entonces, en función de ese cálculo, lo que tenemos que entender es, ok, sí, 1 de cada 10 nos hace juicio y hoy tengo 10 colaboradores, 1 tenemos que tener en el fondo de emergencia.
En el mundo gastronómico la rotación de personal es enorme y para aquellos que nos están mirando y que tienen ganas de meterse en un emprendimiento gastronómico, es fundamental tu experiencia en este caso. Sí, yo es un concepto muy personal, pero creo que hasta que no cambie la ley laboral, que se ha creado una mafia bastante importante con los juicios laborales, él dijo 1 cada 10, yo diría 5 cada 10, que se dedican a eso incluso. ¿Y cómo te manejas con el tema de esos fondos? Yo para poder manejar los juicios laborales y los problemas con el personal, soy de la teoría de estructuras chicas, que es más fácil. O sea, en Argentina, la situación del país hoy, económico y laboral y de leyes, es muy fácil con estructuras chicas. No es muy fácil, o sea, es más fácil sin tener que perder mucho dinero con estructuras chicas. Si cambiara todo esto, cambiaría un formato administrativo a estructuras grandes, pero por ahora no. Yo me manejo con el personal, tengo un concepto de buen trato, somos equipo, entrenamiento absoluto. Yo contrato gente que no sepa de pescados y que no sepa de gastronomía, porque me es más fácil entrenarlos a mi forma que recibir gente ya con un concepto que es imposible que lo modifique a mi forma. Entonces yo contrato siempre gente que no entiende o que nunca estuvo en gastronomía o que, por ejemplo, mis cocineros principales fueron bacheros, ayudantes, entonces yo les pude enseñar todo mi concepto, transmitirles el amor, transmitirles el formato. En ese formato también es como que zafás un poco más de los juicios laborales, pero sí, eso es un tema, es lo que es la mancha de la gastronomía. O sea, toda la magia y el amor se terminan cuando te llega una carta documento y estás... Nos contaste un punto realmente muy interesante para que tengan en cuenta aquellos nobles emprendedores, que es contratar gente que no tenga tanto conocimiento de lo específico que vaya a hacer y moldearlo a tu manera. Sí, siempre y cuando tengas muy claro para dónde lo querés llevar y cómo querés moldearlo. Nos contaste también que haces las compras a barcos directamente y que es un proceso realmente complejo. Si te parece, escuchamos a nuestro experto en metodologías y procesos, a ver qué nos dice. La metodología que utilizamos para optimizar la cadena de proveedores es la metodología Lean o Six Sigma, que justamente sirve para reducir desperdicios y mejorar la eficiencia. En este caso, la gastronomía y particularmente de pescados, que es tu rubro, imagino, no lo sé, por eso te pregunto, que tienen desperdicios, o podés llegar a tener bastante desperdicio. En el mundo del pescado, el desperdicio, la llamada merma, es por el agua, por el glaseo, por la manipulación que pasa desde el barco a la planta, de la planta al mayorista, el mayorista a Buenos Aires, de Buenos Aires al gastronómico. Yo salteo todas esas manos y obtengo directamente la mercadería fresca. Entonces yo prácticamente no tengo merma, porque, o sea, comprando los mariscos secos de origen, el pescado fresco, no tengo desperdicios. Y yo mando al restaurante, tengo una mini salita, digamos, de procesamiento y mando todo envasado por esto, para no tener pérdida. Te pregunto operativamente, tenés el local en Palermo, o al menos uno de los locales en Palermo, y la compra de pesca es en mar abierto, quizá la compra de pesca en puertos alejados. Sí, el pescado viaja de noche, o sea, siempre sale de los puertos o por ejemplo, yo tengo un par de barcos de pesca artesanal que me filetean ellos allá, entonces yo no puedo acá en Capital tener esa parte de desperdicio de panza y cabeza, no, eso ya me viene, sale el barco, sacan la panza y me llega a mí, eso ya es mucho detalle interno, muy técnico. Sí. Pero sí, acá tenemos muchos puertos, pesca artesanal. ¿Cómo lograste, y acá te pido secretos de empresaria, cómo lograste esa confianza con esos barcos pesqueros para poder hacer la compra directa? Y después el trabajo de traerlo, ¿no? La logística, claro, de traerlo a tu local. Porque por eso siempre digo yo, todo sirve, todo lo que hagamos en la vida sirve para en un momento de la vida aplicarlo. Cuando yo me voy de la gastronomía y empiezo en el mundo del pescado, arranco primero con un reparto de pescados mayoristas. Entonces compro la camioneta, equipo de frío, voy a las plantas, de las plantas salto a los barcos, de los barcos a la distribución, entonces tenía una distribución enorme. Pero esa distribución me llevaba 48 horas sin dormir. O sea, hacía Mar del Plata, no sé, La Valle, Buenos Aires, volvía, era una locura. Y entonces cuando dejo el reparto, digo, bueno, me dedico de lleno a la gastronomía, que es lo que me gusta, todos esos contactos los tenía, entonces me venden porque me conocen de años. Qué importante quedar bien con esa gente y construir una relación de confianza. Sí.
Sí. El mundo de la gastronomía, tantos ribetes, secretos y detalles importantes a tener en cuenta a la hora de abrir un emprendimiento en este rubro. Hoy conociste algunos con Fernanda De Vita y su local exitoso La Pecería. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros. Gracias a vos.